Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque esta iglesia no está edificada alrededor de un concepto motivacional, humanista, socialmente aceptado, en la capacidad de un predicador o en el intelecto de una audiencia, sino en que creemos que Horizonte está edificado sobre la roca que es que Cristo es tu Hijo, nuestro Salvador, y que tu Espíritu Santo promete que al exponer la palabra, tu Espíritu Santo podrá hacer que haga sentido en el corazón de las personas para una transformación real en nuestras vidas que haga coherente que somos tuyos y que te pertenecemos, y como vamos a ver hoy, que hemos sido recibidos por ti, Señor. Así que háblanos en cada nivel en el que nos encontramos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Ocúpate de tu cartón, ¿sí? Este concepto viene de hace un tiempo, ya cuando empezábamos consejería matrimonial, mi esposa y yo, y estábamos como toda pareja en esta ecuación de, es que si ella hiciera, es que si él hiciera, es que si ella hiciera lo que la Biblia le dice, es que si él hiciera lo que la Biblia le dice, entonces estaremos bien. Y Luis, en su muy Luis Méndez, me dice, mira, Quique, mi abuelita tenía esta frase, mi hijo, dice, ¿has jugado bingo? ¿Lotería? ¿Ustedes han jugado bingo, lotería? Bingo, lotería, cartoncito, frijoles, valiente, ¿sí? Borracho, que dice, ¿has jugado bingo? Dice, ok, dice, mi abuelita me decía esto, mi hijo, ocúpate de tu cartón, porque si estás cuidando el cartón del vecino, ni ganas de ese y pierdes el tuyo. Ocúpate de tu cartón. En la vida es el principio sencillo, ocúpate de tu cartón. Y Romanos 14 es raro, porque Pablo viene hablando de temas civiles, cómo llevarnos con nuestros enemigos, cómo tratar a la gente, amigos, el hospitalario, cómo llevarte con el gobierno, y de repente parece una pausa y toca un tema que es raro, las diferencias entre los creyentes, porque sí sabes que las hay, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente eso en este mensaje. Romanos 14, del 1 al 6, en 3 bloques. Contexto y modo del mandamiento, 1 y 2. La razón para recibirlos, versículo 3. Ubícate, 4 y 6. ¿De acuerdo? Empezando con esto, vamos al primer punto, que es contexto y modo del mandamiento. Porque si cachas que el versículo 1 es un mandamiento, ¿verdad? Creemos en Horizonte que en la Biblia tiene 2 is: indicativos e imperativos. Bueno, sí, no puedo mover esta. Indicativos e imperativos. Indicativos indican o muestran algo. Imperativos, Dios manda algo. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Es un qué? Es un indicativo. No te está diciendo crea los cielos y la tierra, dice Dios hizo esto. Ahora, pero por ejemplo, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es un qué? Ok, el versículo 1 es uno de estos versículos que ofrece los dos: un imperativo y un indicativo. El imperativo dice recibir al débil en la fe. El indicativo es, pero no para contender sobre opiniones. Uno te dice haz algo, el otro dice cómo se hace, ¿sí? El contexto es muy interesante porque Juan 17, Jesucristo está orando al Padre y una de las cosas que más pide es unidad. Padre, esto pido por estos y por los que han de creer por la palabra de estos, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, Padre. Y de repente, ¿por qué entonces hay tantos cristianos diferentes? ¿Qué hacemos con tanto cristiano diferente? No hacemos nada, porque no pasa nada, porque unidad no significa uniformidad. Y mucha gente confunde esto. Todos tienen que ser igualitos, y si no están mal, o son del diablo, o son chafas. Espérame. El principio del cuerpo es el siguiente. ¿Te acuerdas? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu, asemeja el cuerpo de Cristo con el cuerpo físico, ¿verdad? Y por ejemplo, tu brazo tiene ciertas movilidades. Pregunta, ¿tu brazo se mueve igual que tu costilla? Ahora, ¿están en el mismo qué? Cuerpo. Tu corazón se mueve, opera palpitar a un ritmo. Pregunta, ¿tu corazón se mueve igual que tus pulmones? Sin embargo, están en un mismo qué? Cuerpo, ¿sí? Unidad no es uniformidad. Sí, parte de lo que me gusta de los equipos deportivos es eso. Somos un solo equipo, pero hay diferentes funciones. El portero no hace lo mismo que el delantero. Bueno, a menos que seas Jorge Campos, ¿verdad? Sí. Pero entiendes la idea, ¿sí? Unidad no es uniformidad. No toda diferencia es pecado. Es más, abre cualquier parte de la historia de la iglesia y encontrarás desde la Biblia en Hechos diferencias. Sin ir más lejos, Pablo escribe a los Corintios acerca de gente que ya estaba entendiendo los dones de manera diferente. Y ahora quiero aclarar esto. Estamos hablando aquí de diferencias en los no esenciales, ¿sí? Porque hay esenciales que no son negociables. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios. O sea,
si tú no crees que Jesucristo es Dios, mira, no te puedo llamar hermano porque tu modo de llevarte con Dios es diferente al que Dios ve una palabra que estipula que nos llevemos con Él. Pero estamos hablando aquí de no esenciales. Ahí te van en la Biblia. Y estas tensiones hay siempre en las iglesias. ¿Recuerdas Pablo reprendiendo a los corintios diciéndoles, a ver, ustedes familia, hay contiendas entre ustedes, porque este dice yo soy de Pablo, este yo soy de Pedro, este yo soy de Apolos y el otro yo soy de Cristo? Ay, cállate la boca, ¿no? Y ahora en la iglesia pasa eso. No, es que yo vengo de la primera iglesia bautista de Querétaro, y el otro, no, es que yo vengo de Alducin, no, es que el otro yo vengo de tal, y es que yo vengo de tal, ¿y quién te preguntó? ¿Sí? O sea, pero de repente ya no es soy de Cristo, es soy de esto, soy de aquello, y hasta pasa nuestro movimiento. No es que yo soy Calvary, pero yo soy de los Calvary que predican así. Espérate, ¿sí? Pablo registra en 2 Timoteo, no vayas, en 2 Timoteo registra de un tal Alejandro que se le opuso a grados que el cuate habla fuerte contra este Alejandro. Juan, habla de un Diótrefes en 3 de Juan, que esencialmente se quería agandallar la autoridad de Juan en la iglesia y habla fuerte contra este hombre, ¿sí? Y sin ir más lejos, en Hechos, Pablo y Bernabé literalmente se separan por causa de Marcos. Pablo diciendo, Marcos ya no sirve, porque cuando le dijimos esto, no lo hizo. Y Bernabé, un agente de gracia, diciendo, no, espérame, ¿quién dice que no sirve? Y por causa de Marcos, Pablo y Bernabé se separan. La Biblia no registra que se volvieron a encontrar en esta tierra. Pero ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está? No que seamos uno, no, acuérdate. Unidad no significa uniformidad. Es curioso, Bernabé se fue a lugares en los que no había ni siquiera iglesias todavía plantadas. Y si no hubiera habido esas diferencias que hacen que se dividan gente no hubiera alcanzado por el evangelio, si eso no hubiera pasado, ¿sí? La realidad, mi hermanito, es que no es tanto la diferencia el pecado. La clave está en cómo respondemos a las diferencias, lo que va a marcar si estamos pecando o no. Por ejemplo, termina su oración diciendo en el nombre de Jesús, amén. Esta otra lo termina diciendo en el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Yeshua, amén. Y nada más dice, amén. Y de repente es como, ¿y cuál es el problema? No, es que tiene que decir Cristo Jesús, porque Cristo es la posición, Jesús es el nombre. A ver, espérate. No sé de qué tamaño sea Jesús en tu cabecita, pero a mí, si me dices Quique, Enrique, José Enrique, Kix, pastor, pues yo sé que me estás hablando a mi hijo. Si eso pasa conmigo, ¿tú crees que Jesús es tan tonto que si no le dices Cristo Jesús no voltea? ¿Cómo no? ¿Me estás hablando a mí? Tendría que decir Yeshua. ¿En serio? ¿Sí? Este tipo de diferencias que dividen y no, es que porque no ora como yo, o en la iglesia pasa, pastor, ¿por qué aquella hermana empieza la alabanza y empieza? ¿Y a ti qué, hijo? Y al revés también, ay pastor, no aguanto a esa gente amargada y jetona que viene y está en la alabanza y está así y nada más hace su así chiquito. ¿Y a ti qué, hija? ¿Sí? De estas diferencias que, ahora repito, no son pecado, ¿sí? Ahora en el matrimonio, estas diferencias en los matrimonios pasan. Un matrimonio está formado por dos personas diferentes y hay diferencias. ¿Por qué rayos no puedes tapar la pasta de dientes? No es difícil, mira, nada más es ya, pero se seca y ahora, ¿es una diferencia? Sí. Ahora el tema es, ¿pecado no será la pasta de dientes? Depende de tu trasfondo, ¿sí? Pero no es, mira, tú no eres más amado por Dios o menos amado porque no la cierres, hijo, ¿sí? ¿Qué necesidad de dejar tus calzones colgados en la regadera? ¿Es pecado? Bueno, quizás algunos dirán que sí es pecado, pero mi rollo es de que, ahora, diferencias no es problema, es cómo respondemos a eso, lo que va a comunicar realmente que hemos sido recibidos por Dios, ¿sí? Somos parte de un cuerpo, incluyendo en familias, ¿sí? De creyentes. Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. La palabra débil habla de ese concepto literalmente de debilidad, como cuando en una lesión te lastima con una esguince y no te la atiendes bien, tu tobillo queda ¿qué?
débil. Entonces cualquier movimiento que se parezca a la lesión original lo va a volver a lastimar. Ese es el sentir aquí, es gente que se engancha y cae en cosas y contiendas y controversias por temitas que ni siquiera son temas. Y la Biblia dice, reciban al débil en la fe. ¿Sí? Algo que me quedo yo personalmente es el versículo 2 al final que dice, otro que es débil come legumbres, que me habla de que las ensaladas son para los débiles. No es cierto, nada que ver. Estoy fuera de contexto, no me lo saqué porque necesitaba exponer mi deseo de no comer ensaladas hace mucho tiempo, ¿sí? Pero aquí el tema es, el débil, dice, reciban al débil en la fe. Ahora dice, pero no lo reciban para contender sobre opiniones. ¿Diferencias pueden derivar en desunión? Sí. No se toca el tema apropiadamente en la iglesia. Pablo decide enfocarse en dos diferencias comunes en la iglesia en Roma, dieta y días. Ahora te la voy a explicar esto, ¿verdad? Es curioso que versículo 1 dice, recíbelos, no conviértelos en igualitos a ti. Porque el fuerte entiende que quien fortalece es Dios. Vea Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Porque ese es el tema. Que de repente el fuerte, el que está como confiado y seguro en el evangelio, ve como chafa a todo aquel que no es como él. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, Primera de Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os que perfeccione, afirme, ¿qué dice ahí? Fortalezca. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios. Entonces el fuerte no tiene tema con convertir al otro a su fortaleza, porque sabe que quien fortalece es ¿quién? Es Dios, hijo. Es Dios. Entonces no tengo nada de qué gloriarme yo. ¿Por qué no eres como yo? Porque si hay algo en mí es Dios, nada más. Y repito el tema, ese es el fuerte. No es que sea fuerte, sino está bien firme en el evangelio y entiende que hay cosas que no afectan el tema, ¿sí? Mucho lo va a arrancar, el texto lo va a decir un poquito más adelante ahorita, ¿verdad? Pero dice, no para contender sobre opiniones. Otra versión comenta, no para juzgar sus opiniones. Porque hay gente así de, oye, ¿por qué tú oras así? Oye, ¿por qué tú no dices así? Oye, ¿por qué tú te vistes así? Oye, ¿por qué tú? A ver. La idea dice, recibe al débil, pero no para contender, pelear, debatir sobre opiniones. ¿Por qué? Porque Romanos 13 nos comunica que ser contencioso no es congruente con estar vestido de Cristo. Dice el versículo 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en ¿qué? Contiendas. ¿Cachas que es el mismo verbo del versículo 14:1? No para contender. Entonces, si Dios me dice, no andes en contiendas, sino el 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ok, si el ser contencioso no es congruente con estar vestido de Cristo, entonces yo puedo recibir, no para pelear, hijo, sino para amar y recibir y modelar una fe y una esperanza real, ¿sí? No para debatir o pelear sobre no esenciales. Es curioso porque hay cristianos que se caracterizan por eso. Y hasta usan redes sociales para andar criticando a otros cristianos y otros movimientos y otras personas. Mira, a menos que la Biblia, y es clara con ese tema de por ejemplo, hay gente que podríamos decir, ¿sabes qué? No, yo no sé, son hermanos, yo no veo eso en la Biblia, ¿no? Pero ahí te va a tener un tema hasta. No, es que, un tema real. Mi amigo Jonathan Domingo, pastor de Horizonte de Ensenada, tuvo su conferencia Movimiento e invitó a pastores que son en cierto modo criticados por ciertos ambientes evangélicos, ¿no? Jesús Adrián Romero y gente de Hillsong y demás. Ahora, y a mí me encanta, Jonathan y yo tenemos este mismo sentir de, ¿sabes qué, brother? Son hermanos, hijo. Es que no predican la Biblia verso a verso. Bueno, quizás no la predican verso a verso, pero el tema es, costaron lo mismo que yo. Es que no predican expositivamente e inductivamente. Espérate, mi hermanito, una pregunta, dime un sermón inductivo de Jesucristo. Él predicó sermones. Dime un sermón inductivo. ¿Se casi cómo predicaba Jesús? No se preocupen. Miren las aves. No trabajan, ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que las aves? ¿Sí? Ahora, dime dónde estuvo ahí el contexto histórico, la porción del Antiguo Testamento. Dime dónde estuvo ahí. No, ¿sí? Pero el tema es, ¿sabes qué? Son hermanos, brother. Ahora, ¿qué hacen las cosas diferentes? Eso, ¿cuál es el pecado ahí? No todos tienen que ser como tú, hijo. ¿Sí? Porque la realidad es que eso causa un problema y a todos nos ha pasado, ¿sí? Mira, yo conozco el Evangelio de Cristo desde los 10 años de edad más o menos. Realmente nací de nuevo hace poco más de una década, ¿sí? Que Dios permitió una circunstancia para quebrarme, tronarme y que pudiera entender por qué requería un Salvador y que me rindiera a Él realmente entendiendo qué significa el Evangelio de Jesucristo. Y lo que pasó es que, ya te imaginarás, yo vengo de un trasfondo
muy enfermo, muy disfuncional, de negocios. Muchos saben, mi lugar favorito del mundo era Las Vegas. Imagínate mi nivel de depravación que manejaba. Entonces, de los 3 hijos de mis padres, el que menos pensarías que tuviera algo que ver con Cristo era yo. Ahora, mucho menos pastor, hijo, eso era de risa. Entonces de repente Dios me salva y empiezo a la iglesia y había cuestiones de carácter y de formas que evidentemente no eran apropiadas para un cristiano. Pero yo estaba empezando literalmente. Entonces yo veía hermanos más maduros en la fe que me veían y me descalificaban de un modo como, no, él no, esto es chafa porque mira cómo es. Sí, pero gracias a Dios que hubo hombres que piadosos, lejos de decirme lo que tendría que ser, dejar de hacer o quitar o poner, abrieron las puertas de su vida y me modelaron una fe y una esperanza que afectó más que todas las críticas que me pudieron haber hecho. Y hasta la fecha hay gente que dice que yo tendría que ser de un modo, que Horizon tendría que ser de otro modo. Y sabes una cosa, Dios se sigue proveyendo hombres como un Miguel, como un Luis Méndez, como un Juan Domingo, que no me dicen, sino que me modelan. Y eso afecta mucho más, mi hermanito. Porque la realidad es de que o hablas de tu fe y preferencias hasta doctrinales y de hacer iglesia, o das ejemplo de esa fe y la modelas. Es sencillo. ¿Que por qué no hacen? A ver. Mira, esto tiene 2 niveles, porque tú estás diciendo, sí, esa gente mala que te criticaba aquí. Que no, el objetivo no es eso. Hoy en tu corazón hay personas que tú tendrías problemas en verlas en esta iglesia sentados a tu lado. Por ejemplo, ¿qué tal si llegara a Horizonte un transvesti y se sentaba en la silla que está al lado tuyo? Tú no sabes que su hermano por primera vez en 10 años consiguió que viniera a una iglesia y le acompañara. Y Dios lo está tronando y lo quiere salvar igual que a ti. ¿Cómo estarías tú con esa? O alguien que está todo tatuado, o tiene piercings, o viene en una forma de vestir no tan púdica como tú vienes, ya entrenado en el cristianismo. La realidad, mi hermano, es que hay personas que vienen a tu vida y que no son cómodas, y que es como, no, la Biblia dice, recíbele. ¿Por qué? La razón para recibirlos aparece en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. Exactamente como te recibió a ti. ¿No es la gloria del evangelio eso? Un Dios que es todopoderoso, que sabiendo exactamente quién eres y lo que has hecho, te recibe. Bueno, no te va a dejar igual, pero te recibe y te ama y te acepta. No es lo que más nos sedujo de Dios. Si ese Dios es real, yo quiero conocer a ese Dios. ¿Cómo es posible que sabiendo la porquería que soy me quiera todavía con Él? El objetivo, repito, no es hagan esto, sino es hagan esto porque su Dios lo recibe como le recibió a ustedes, igualito. Ve en tu Biblia a Hechos 15:8, por favor. Hechos 15:8. Pablo está hablando de igual esta diferencia entre judíos y gentiles. El judío, hemos visto, creyéndose más cristiano porque es pueblo de Dios, que el pagano gentil que apenas se acaba de conocer del evangelio, ¿sí? Entonces, en Hechos 15, versículo 8, están ahí, díganme ya. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Permíteme explicarte qué es lo que estaba pasando para que puedas entenderlo. Imagínate que hoy es Horizonte Querétaro. Entonces tú eres un nuevo creyente que tomaste una decisión para creer en Jesucristo la semana pasada. Entendiste tus pecados, te rindiste a Dios, pediste perdón a Dios por tus pecados, crees que Jesucristo murió en la cruz para perdonar tu deuda y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Y hoy domingo veniste a Nueva Vida, tu primer Nueva Vida. Y yo soy el maestro de Nueva Vida en tiempos de Pablo Hechos. Y te digo, yo soy Quique, soy tu maestro de Nueva Vida. Mira, hoy vamos a ver este tema. Termina la sesión que se llamó hacer un devocional. Y te digo, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Pedro. Ok. Oye, Pedro, una pregunta. ¿Tú ya te circuncidaste? Y es como de, ¿me qué? Sí, que ya te circuncidaste. Y tú, bueno, primeramente piensas, ¿a ti qué rayos te importa? Pero su intención no es mala, porque él es un judío creyente. Entonces él te dice, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Si eres un cristiano, tú sigues a Cristo y quieres ser como Cristo, ¿verdad? Y tú, sí. Bueno, Cristo era judío, entonces él era circuncidado al 8º día. Entonces, si no estás circuncidado, tengo una navajita aquí, ¿quieres de una vez?
Ahora, sí cachas como, wow, awkward moment, qué momento tan incómodo. ¿Sí? Porque el tema es, bueno, una pregunta, mi hermanito. ¿Somos salvos por circuncidarnos? ¿Qué dice Hechos? Por la gracia, por la fe, Dios nos salvó igualito que a los gentiles, hijo. Porque si cachas, por ejemplo, que la Biblia habla de, ¿te acuerdas del eunuco en Hechos? El cuate creyó y se, oye, aquí hay un estanque, ¿me puedes bautizar aquí? Sí, pues de una vez. Si tú, por ejemplo, no eres circuncidado, esta tarde tomas una decisión para Jesús, sales de aquí y la ruta de Red Q te atropella, cosa que hay una probabilidad alta, y te mueres. Una pregunta, ¿tú vas al cielo o al infierno? Pero no te circuncidaste. El tema es que no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Cristo hizo y nuestra fe en eso. Y es lo que estaba diciendo aquí Pablo ha hecho. ¿Sabes una cosa? Los que están circuncidados así de, qué bueno que mis papás hicieron acá. No es nada el tema. El punto aquí es esto, que la razón para recibirles es que son igual de amados, igual de... costaron lo mismo, pues. Y regresando a Romanos, ¿sí? Vamos a ver la primera D que causaba división en la iglesia en Roma, que es dieta, ¿sí? Que es dieta. Porque es lo que dice el 2, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Ok, dieta, no vayas ahí, nada más anota 1 Corintios 8, 1 al 13. Resumen, Pablo les dice a la iglesia en Corinto, a ver familia, ustedes están peleando por tonterías, hijo, que porque esa hermanita comió carne que estaba ofrecida a Zeus o al César, a ver, todos en esta iglesia sabemos, hay un solo Dios, nada más, y es Jesucristo, nuestro Salvador. Todos aquí sabemos que los ídolos no son nada, son ideas, tienen ojos, no ven, no son nada. Así que si alguien come algo y no sabe que está ofrecido a los dioses, ¿cuál es tu problema? Y lo que pasaba es que si tú estás en el contexto greco-romano, ¿sí? Tú ofrecías animales en sacrificio a tus deidades, Zeus, bueno, depende de lo que tú creías, ¿verdad? Entonces, el tema es que toda carne que no se consumía en el sacrificio o que no era comida en el rito de la adoración a esta deidad, se sacaba, y pues igual que Plaza de Toros, hijo, se sacaba y se vendía ¿en dónde? En la carnicería, hijo. Ahora, si cachas que en la carnicería se ve igual un filete de carne ofrecida a Zeus que un filete no ofrecido a Zeus, ¿verdad? Entonces, y el tema es que llegaba la hermanita recién convertida a la carnicería y dice, me da un kilito de... Y estaba la hermanita fariseica que compra puro kosher y no come carne, y la veía y de ahí ya era, no sabes, yo vi a la hermana comprar la carne, esa que ofrecen a Zeus, es inmunda esa hermana, ni comas con ella. Y de repente ya dividía la iglesia, hijo. Ahora, lo que está aquí diciendo esencialmente Pablo es, espérate, el que come, pues no me piensa que no come, y el que no come, no sabe que come, ¿por qué? Porque Dios le recibe igual. Últimamente, Pablo lo dijo en Corinto, si le ofreció a Zeus, ¿qué rayos es Zeus, hijo? ¿Sí? Sería como similar de que llegaras a una cocina económica y es como, no puedo comer porque mientras preparaban este arroz estaban viendo la Rosa de Guadalupe. ¿En serio? Sí. Y cuando sale así la luz de la rosa y el ventilador así, la señora de las gorditas estaba llorando y una lágrima escorrió en el comal y entonces esas gorditas están contaminadas de idolatría. ¿En serio? Mi hermanito, o sea, es como te estás peleando y dividiendo y criticando y menospreciando a tu hermano por lo que come o no come. ¿No recuerdas que Cristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina? Pero el tema es que Pablo está diciendo, a ver, tranquilos, hay un punto importante, iglesia. No cometamos el error de creer que débil es chafa, por favor. No cometamos el error de creer que débil es chafa. Porque quien nos fortalece para empezar es Dios y todos somos débiles en las áreas que más heridas nos causaron, que más falta nos hicieron o que más celosamente guardamos. Ejemplo, para que me entiendas un poquito, ya vimos en Roma, vamos a Querétaro hoy. Ahí tengo un ejemplo para que puedas ver este tema y por qué el débil, la verdad que todos somos débiles en ciertas áreas. Ahí te va un caso, Don Víctor, no es real, un caso, porque si llamas Víctor vas a decir, no, Don Víctor, no eres tú, Víctor. Don Víctor. Don Víctor es un señor en sus 65 años, ¿sí? Que estuvo en la era hippie,
influenciado por Estados Unidos. Entonces el cuate en México creció, pues buena onda, pues yo soy uno con el todo y el todo es uno conmigo y Dios es la piedra y Dios es el árbol y me echo mi churro de mota o LSD o cemento, depende del presupuesto que tenía, ¿sí? Y el tema es que en su adicción al alcohol, a la droga le costó todo. Pero en esa era él recuerda cuando cobraba su quincena y se iba al cabaret, al bar, a la discoteca, y se gastaba todo mientras oía de fondo quizás a un cantante cantando: casi todos sabemos querer, pero pocos y él ubica aquí tienes las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras. Y él lo ubica eso como de, se perdía, hijo. O no controles, depende tu nivel, ¿no? O tu era. Pero el rollo es que él ubica mi perdición y mi destrucción que me costó mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi salud, con un tema que de repente hace 3 semanas llegó a la iglesia, nació de nuevo, entró en encrucijada y Dios le sanó de su adicción y hasta consiguió trabajo el hermanito y está el cuate pila con Dios, lleva un mesecito en el Señor y de repente, ¿hasta aquí vamos bien en este ejemplo? En este momento llega Roger. Roger es el líder de Horizonte Teens, adolescentes de la iglesia, y llega y me dice: oye, mi Quique, tengo una idea. Dios me ha puesto un corazón como alcanzar a los perdidos. Hay una generación de chavos que no vienen a la iglesia. Entonces, ¿por qué no me echas el sábado, hermano, una fiesta como ochentera? Una fiesta ochentera, que los chavos vengan disfrazados y que inviten amigos, que vengan así disfrazados como en los 80s, ¿sí? Y poner así en las paredes pósters de Mercurio o de Chente o de José Alfredo, José José o lo que sea, ¿no? La D'Alessio, lo que sea. Y poner como un karaoke y cantar y de repente aprovechar que los tenemos para predicarles de que así como ellos vienen disfrazados, así en la vida nos disfrazamos para ocultar nuestras heridas. Pero que Dios les ama y les quiere. ¿Cómo ves? Que yo diría algo que es muy lógico como: dale, papá, dale, hijo. Está increíble, ¿cómo te ayudamos? Entonces se desarrolla la fiesta para alcanzar a los adolescentes. Entonces ahí vienen los chavitos de 14 años disfrazados como de Timbiriche o Garibaldi ¿sí? Y llegan a la iglesia y de repente está un karaoke y está todo y de repente entra don Víctor, que tiene una cita con Jacobo para consejería porque está en el tema de adicciones. Y entra don Víctor y estaciona su carro y se baja y oye: aquí tienes las llaves de mi alma, puedes y es como, wow, inmediatamente nace en él un ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se atreven a cantar esas cosas en la iglesia? ¿Qué no saben? Que ahora, creo que no requiero decirte más para que entiendan la idea, ¿verdad? Pregunta: ¿la idea de Roger era mala? Es más, mi hermanito. Para esa generación de chavos, las llaves de mi alma es super kosher comparado con el taxi, la porquería que está vendiendo hoy día en el mundo y en la radio. Entonces, para un chavito aquí debe escuchar: aquí tienen las llaves de mi alma, puedes sentar a la hora que tú quieras. Es romántico, es así como de, wow, esto podría cantarlo a mi prometida. Pero para don Víctor le vincula en su corazón a un tema de ¿qué? Que es cuando él se perdía. Y entonces, repito, todos somos débiles en las áreas que más heridas nos causaron, que más falta nos hicieron o que más celosamente guardamos. Pastor Quique, yo pongo mi alarma todos los días a las 5:45 de la mañana para que de 5:45 a 6:45 estoy en la presencia del Señor y estoy en oración y en la palabra. Y de repente este hermanito va a Vikingos y se encuentra un brother que lleva un año de cristiano y él lee su Biblia en el break que tiene de 20 minutos en el trabajo, hijo. Y de repente ¿y te dices cristiano? Tú tendrías que ser como yo y despertarte a las 5:45 de la mañana, porque la Biblia dice que de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A ver, mi hermanito, espérame. La Biblia no manda eso. Es un salmista diciendo su corazón: Señor, ante lo que está pasando, de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, si el tema es madrugada, mi hermanito, muchos me conocen, yo soy un nocturno. Mis mejores horas, sobre todo con Dios, es 11:30, 12 a 1 de la mañana. Ahora, si es de madrugada, entonces yo soy más espiritual que tú, porque yo estoy más de madrugada buscando a Dios. Y no te digo como no, tú tendrás que estar a la 1 de la mañana leyendo tu Biblia. No, tranquilo, yo por la universidad soy más nocturno y demás. Eso no afecta a quienes tú y yo somos delante de Dios. ¿Por qué tendría que afectar que yo te menospreciara a ti? El tema es que tú tengas una ¿qué? Relación con Dios. ¿A qué hora, cómo, en qué formato? Eso ya es tú y Él, hijo. Esto ya es tú y Él.
¿sí? Pero, por ejemplo, si tú tuviste un padre alcohólico, tú vas a ser mucho más intolerante probablemente con el alcoholismo que con el adulterio. Porque a ti el alcoholismo te causó mucho más heridas, ¿sí? Todos somos débiles, mi hermanito, todos somos débiles, es la realidad. Y el tema es que ante eso, si siendo débiles Dios nos recibió, ¿quiénes somos para no recibir a quienes quizás no son como nosotros? Cuán peligrosamente común se ha vuelto el criticar, descalificar o menospreciar a hermanos que costaron lo mismo que yo, la sangre de mi Rey Jesús derramada en un madero. El mandamiento de versículo 1 de Romanos 14 es sencillamente un reflejo de que ya hemos sido recibidos por Dios, por ende podemos recibir a otros y no para discutir, debatir o pelear sobre opiniones, sino para amarles y modelarles nuestra esperanza real en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Versículo 4, y vamos a arrancar al punto 3 del sermón, que es ubícate. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer tan firme, que es una palabra que le gusta mucho a Pablo, estar firme, se repite 5 veces en sus cartas. Estar firme, el que quiere estar firme, mire que no caiga, vístete la armadura de Dios para que al final de todo estés firme. Esto es un término que a Pablo le comunica mucho, el estar en pie, el estar en integridad, el estar bien, pues, ¿sí? ¿Sabes qué? Si esa persona está así, es porque Dios lo tiene así, hijo. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Está hablando aquí de la segunda D que divide, que es festividades, ¿sí? Festividades. El tema es este, otra vez, vamos a Roma, tiempos de Pablo. Yo soy un judío y yo celebro cada año la Pascua, pues soy judío. Entonces, ¿qué es la Pascua? Es el recordatorio de que mi Dios sacó al pueblo hebreo de tierra de Egipto y de cautiverio por su mano poderosa, y toda la ecuación del cordero y todo el tema de la Pascua. Está increíble, mi hermanito. Pero si yo soy griego y yo vengo de Atenas o Corinto, yo no sé ni qué es Pascua, hijo. ¿Por qué me ves mal o chafa o me menosprecias o no te juntas conmigo porque no festejo Pascua contigo? Ahora, eso pasa hoy día también, mi hermanito. Hay gente, y en esta iglesia me han tocado. Algunos, gracias a Dios, ya se fueron de la iglesia, otros todavía no se van. Pero de que es esa onda de cómo festejan Navidad aquí. Esa festividad pagana, ¿sí? Para empezar, históricamente se ha comprobado que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? ¿Y usted tiene hasta un servicio navideño? ¿Qué iglesia tan carnal? ¿Qué iglesia tan carnal? Mi hermanito, es que no sé si has puesto atención, pero mi tema no es Navidad. Mi tema es que vivo en México, número 1. Y 2, yo voy a utilizar cualquier oportunidad que me den para predicar el Evangelio. Hasta Día de Muertos, mi rey. Porque para mí 2 de noviembre no es Día de Muertos. El 2 de noviembre lo hizo ¿quién? Dios para sí. Ahora, que aquí se festeja eso, es otra fiesta. Pero aquí hemos tenido, ¿se acuerdan cuando tuvimos la fiesta de disfraces? El Día de Vivos. Y predicamos el Evangelio. Navidad es lo mismo. Pero el tema es festividades. Es que ¿por qué haces esto? No, porque no haces esto. Es que ¿por qué no festejas esto? A ver, tranquilo, está mal, es bueno apartar ciertas fechas que nos recuerden ciertas cosas de Dios, sí, pero se cae en el peligro de venerar más la fecha o el momento que a Dios mismo, causando gente que haga las cosas pero no sepa para quién las hace. Entonces de repente tienes, por ejemplo, en la iglesia, una generación y aquí pasa, pastor, ¿por qué no celebramos la Santa Cena? Bueno, mi hermanita, sí lo celebramos. Creo que es último miércoles de mes. Tenemos la Santa Cena aquí en Horizonte. Pero, ¿por qué no los domingos? Bueno, porque los pastores acordamos que porque la Biblia dice que quien participa de la Cena del Señor sin discernir lo que está haciendo, juicio come. Y aún hay gente enferma porque están participando de algo espiritual y ni siquiera están entendiendo para qué lo están haciendo. Entonces creemos que el discípulo, el que va a la milla extra, no nomás viene el domingo, viene el miércoles, porque el domingo viene mucha visita. Entonces estamos poniendo en riesgo a mucha visita que participe nada más porque todos lo hacen, ¿sí? Y por eso lo hacemos ahí. Ahora, otra, pastor, usted no ha entendido la Biblia. Usted se ve que no ha estudiado idiomas originales, ¿verdad? Porque sí sabe que, bueno, del Sabbat, el día del Señor es el sábado, no el domingo. ¿Por qué se reúnen el domingo? Se tiene que reunir el sábado. Y en Horizonte México nos pasa lo mismo. Pastor, ¿por qué será? Porque sabes que Horizonte México se junta sábados en la noche, sábado 7 de la noche. ¿Ustedes son del séptimo día? ¿Por qué se reúnen más los sábados?
No, mi hermanito, es que nada más nos rentan los sábados el edificio, hijo. No tiene nada que ver con espíritu. Es que el domingo hay iglesia gringa y nos rentan el sábado en la noche, ¿sí? Pero el tema es esto. ¿Sabes una cosa? Y es lo que dice el versículo 5. Uno juzga entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y empieza a destacar esto: lo hace para el Señor. Y el que no hace caso, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Cachas el punto? Si lo está haciendo ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Miguel Núñez me encantó, lo publicó hace unos días. Dice: la función del Espíritu Santo es dar convicción de pecado al mundo. Mi función es dejar que el Espíritu Santo me convenza a mí. Porque a veces hay unos que son expertos en lo que el otro tendría que hacer. Y diría mi buen Luis, o la abuelita de Luis: ocúpate de tu cartón, ¿sí? Ocúpate de tu cartón. La misma Biblia nos arroja tres temas. 3 parámetros para valorar o juzgar a una persona diferente a nosotros en no esenciales. Número 1, Dios la ha recibido, igual que a ti, versículo 3. Número 2, Dios le tiene así, por su soberana decisión y para su propósito. Le sirven a Dios, no a ti. ¿Tú qué, hijo? Énfasis en el ¿tú qué? Últimamente, hijo, si ama a Dios y adora a Dios, ¿tú qué, hijo? ¿Sí? ¿Se acuerdan en este caso que les dije de Marco, mi brother en Chicago, y su esposita? Que ella, bien piadosa y bien cristiana, y leía su Biblia 1 hora al día, y de repente Dios salva a su esposo, y el cuate empieza a transformarse y empieza a arrepentirse rápido, y Dios le habla y él responde, y ella le da envidia, y en una de esas peleas de esposos, clásico, ella le dice: pero tú caes muy cristiano, y ni te veo leer tu Biblia. Y él le dice: no sabía que la tenía que leer delante de ti para que contara. Y ni te veo orar. Entonces si no me ves orar, entonces no sirve. Y dice: ese es tu problema, hija. Tú lees, y dice: yo leo 1 hora la palabra. Y dice: ese es el problema, que tú lees 1 hora la palabra. Mi pregunta es: ¿y esa hora qué hace? Quizás yo leo un versículo, pero yo lo abrazo y lo pongo por obra. El tema es que yo estoy en un mecanismo de leer la Biblia en 1 año. Está increíble, mi hermanito. Pregunta: ¿eres más amado por Dios por leer la Biblia en 1 año? Pregunta: ¿vas a ir al cielo por leer la Biblia en 1 año? ¿Vas a ir al cielo por leer la Biblia toda de pasta a pasta? Igual de amados y comprados por la sangre del Cordero es el creyente en Jesucristo que lee la Biblia en 1 año, que la lee una vez en toda su vida, o sea, una vez de pasta a pasta en toda su vida, o el que nació de nuevo hoy, escuchó un versículo de recibir al débil en la fe, no para pelear, y lo pone por obra y muere. Delante de Dios están igual de comprados, amados y salvos. El tercero es que sirve y agradece a Dios. Entonces, familia, cuando se te quiera subir el indio de andar criticando al vecino y que es que ¿por qué él hace esto? Y es que ¿por qué aquel lo hace esto? Y es que él tendría que no sé qué. Y hasta repito, hasta en familias. Es que ¿por qué no eres más cariñoso? Es que ¿por qué no eres más inteligente? Es que ¿por qué no eres más vivo? Es que ¿por qué no pones? Juzgando diferencias que no son pecado. ¿Por qué sabías esto? Que diferencia de velocidad en agarrar la onda no es pecado, ¿verdad? Porque muchos así de, ¿por qué no? Y ¿sabes qué? Hay inteligencia, ¿sabes que hay diferentes tipos de inteligencias, verdad? Hay gente que es brillante en cosas que tú eres un burro y viceversa. Entonces, cuando se te quiera subir el indio de andar juzgando y condenando y descalificando y hasta echando fuera gente, acuérdate de don Ramón. Cuando venían y le decían sus cosas y él decía: mire, señor, algo de papel. Ese es el maravilloso empleo que consiguió, de ropavejero. Señora mía, en primer lugar, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. En segundo lugar, no soy ropavejero. Soy agente especializado en compra y venta de artículos para el hogar. Y en tercer lugar, ¿a usted qué le importa? ¿Qué? O como diría doña Florinda, estoy hablando con la mula, no con sus garrapatas, hijo. ¿A ti qué, hijo? ¿A ti qué? Ocúpate de tu cartón, ¿sí? El error es cuando estimo, valoro o juzgo a un hermano y eso me pone en una posición más alta que él, porque eso atenta contra Romanos 12:13. Ven tu Biblia atrás, una página atrás está Romanos 12, para que vea Romanos 12:3, que dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que ¿qué? Dios repartió a cada uno. ¿La fe quién la da?
Dios, hijo, y la da a cada uno. Y no pienses que eres mejor porque lo crees que más o conoces mejor. ¿Sabes qué, mi hermanito? Aguas, ¿sí? Porque a veces nos encanta como nosotros ya vamos a Horizonte y ahí predican la Biblia y ahí hay un enfoque en la aplicación de la palabra y ahí hay una alabanza como súper bien y ahí hay una pregunta, ¿y eso te hace mejor cristiano que el hermano que va a la iglesia en Santa Rosa, Jauregui? ¿Por qué? O sea, créemelo, no todos tendrán que ser como Horizonte. Horizonte juega un rol en el cuerpo de Cristo para cierto rebaño que Dios compró, que quizás no encaja o el ADN es más parecido al que hay aquí, pero no somos la última coca del desierto, hijo. O sea, yo sería un líder de una secta si les dijera, todo lo que no es Horizonte es chafa, aguas, ni lo lean. Espérate, hijo. Yo mismo leo pastores y autores que no son ni siquiera de Calvary. Porque hay pastores, ¿cómo te explico? Spurgeon estaba mucho antes que hubiera Calvary, Horizonte, o Moody, ¿sí? Mi tema, mi hermanito, no. Cuando yo me juzgo y me pongo ya en un nivel más elevado que un hermano, porque yo ya hago, dejo de hacer, o soy o pertenezco, yo ya estoy perdiendo ahí y estoy pecando contra Dios. Aterricemos el avión. Ahí está Kiko con el dedo apuntando y juzgando, mira. ¿Eres propenso en tu corazón, comentarios o actitudes a menospreciar a hermanos que no son como tú? ¿Ya te arrepentiste de eso? Porque me encanta, el maduro, es que ese es nuevo, está chavo. Oye, ¿no se te hace ridículo que el chavo tiene más gozo que tú que llevas 30 años de cristiano? No, es que esa hermanita es nueva, apenas está tomando nueva vida. ¿No se te hace curioso que la hermanita escucha a Dios todos los días en su palabra, cosa que tú ya dejaste de hacer hace años? O sea, ¿en qué momento tu kilometraje evangélico ya te pone por encima de? Me encanta cuando eso pasa. Gente vuelve a su primer amor, gente vuelve a encontrarse. Y es como de, años me enfrié, perdí. ¿En qué momento me robaron el gozo de la salvación del Señor? Siguiente. Hay hermanos a quienes debas pedirle perdón porque tu perspectiva de ellos no es en base a la gracia de Dios, sino en base a ti, tus preferencias, tus gustos, lo que yo creía que tendrían que hacer y demás. Y último, ¿cómo afecta Romanos 14, 1 al 6 la próxima vez que te encuentres con un hermano que no es como tú? Quizás en tu misma casa con tu esposo o con tus hijos. ¿Le hablarás de tu fe y de lo que tendría que ser o hacer? ¿O le modelarás tu fe y lo que Cristo ha hecho solo por su gracia contigo? Lo que Cristo ha hecho, tú no, hijo. Tú no. Porque el tema no tiene nada tanto que ver. Quizás también con hermanos de otros movimientos, otras iglesias. Mi rollo es, ¿qué tal en casa, hijo? Y de repente tu hijo cristiano, que apenas acabo de agarrar la onda con el evangelio, pero como no se sabe los versículos que tú te sabes, ya es chafa y ya hasta cuestiona su salvación y demás. O tu esposa, quizás porque no tiene un entendimiento tan rápido que el tuyo o viceversa, entonces ya chafa y ya tú la menosprecias y la ves como es que tú no eres. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Recibe al débil, recíbele. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios te recibió a ti cuando eras infinitamente más diferente a Él. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio que envió a Cristo Jesús, nuestro Salvador, a morir en un madero, no solamente por alcohólicos, drogadictos, infieles, mentirosos, ladrones, sino también por criticones, chismosos, arrogantes, orgullosos, menospreciadores de hermanos, que costaron lo mismo que nosotros, Dios. Y gracias por tu palabra, porque Romanos es muy claro y nos está hablando y nos está formando con un ADN de gente que ha entendido el evangelio. Y líbranos de volvernos estos hermanos o hermanas que menosprecian a otros que costaron lo mismo solamente porque no son lo que nosotros queremos que sean. Porque eso atenta totalmente contra el modelo de Cristo en Filipenses 2, que siendo la forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que, Padre, aún en las familias, en vez de servir a alguien que es diferente a nosotros, le descalificamos o lo menospreciamos o lo acusamos o le tiramos de que por qué no es como quisiéramos que sea, en vez de entender, si tú no le has cambiado, Dios, es porque tú estás queriendo hacer algo entonces conmigo. Y entender que tú estás en tu trono reinando y que nada pasa en esta tierra sin tu autorización. Así que si la circunstancia no cambia, es porque quieres cambiar nuestro corazón primero, Dios. Y aquí estamos para pedirte perdón y suplicarte un corazón sincronizado contigo. Si hay alguien en esta hora que no tenga la esperanza de que tú le estás transformando por tu evangelio, que pueda en esta hora creer que Cristo Jesús murió por sus pecados y resucitó al tercer día para recibirle, no le va a dejar igual, lo va a transformar, pero recibirle, ¿sí?
y que puedan sumarse a una congregación llamada Horizonte, que se trata de eso. Se trata de tu evangelio. Eso es lo más importante. Cristo y las buenas noticias de que somos amados por Él. Y cómo eso debe afectar y transformarnos hasta el día de Cristo. Es de, por y para Él. Así que, Señor, escucha la oración de cada uno aquí, en el nombre de Jesús. Y si me estás oyendo en esta hora, mi hermanito, mi hermanita, y es tu caso, y quizás la pregunta 2 de aplicación, vienes con tu esposa, tu esposo, tus hijos, y tú los has menospreciado porque no son lo que tú quisieras que fueran, o no responden a tu expectativa, o no responden a tu entendimiento de lo que tendrían que ser, y tu trato ha sido áspero, o cortante, o distanciante, no sé. Y Dios te ha hablado en esta hora, es momento de pedir perdón también. Así que termina tu oración a Dios, volteate con Él o con ella y pídele perdón. Y pónganse de pie juntos y vamos a cantar a Dios al final de la oración para terminar este servicio, ¿va?